Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy le vamos a presentar el tema de servomotores. Mi equipo está conformado por Salazar Vázquez Leonardo, Meneses Sánchez Manuel Alberto, Hernández Martínez Alan Gabriel, Cervantes López Luis Enrique, Camacho Gutiérrez Hugo Fernando y su servidor Ruiz Pérez. Un servomotor es un tipo de motor diseñado para controlar con precisión la posición angular, la velocidad y en algunos casos el par. Se utiliza ampliamente en aplicaciones donde se necesita un control preciso, como en la robótica, automatización industrial, aviones, vehículos teledirigidos y máquinas de control numérico. También en nuestra área marítima utilizamos los servomotores, ya que el servomotor es un dispositivo que se utiliza para mover el timón de un barco y que puede ser eléctrico, hidráulico o una combinación de ambas. Se encarga de controlar la velocidad, aceleración, torque y posición del eje del timón, a partir de señales que recibe de la caja de gobierno. También los servomotores funcionan mediante un sistema de retroalimentación de posición y un circuito de control. Para controlarlo se envía un pulso eléctrico de ancho variable a través de un cable, lo que se conoce como modulación de ancho de pulso. Los servomotores son muy utilizados en el modelismo para controlar los sistemas de dirección y motores de aviones, barcos, helicópteros y trenes, como recién había mencionado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaré sobre los principios de funcionamiento de un servomotor. Pero antes que nada, quisiera decir cuál es la diferencia entre un motor común y un servomotor. Un motor común simplemente gira cuando se le aplica una señal eléctrica sin control de posición, velocidad o torque. En cambio, un servomotor combina un motor, un sensor y un controlador para ajustar su posición, velocidad o torque con precisión, obviamente, gracias a un ciclo de retroalimentación, el cual este ciclo retroalimentación se basa en cuatro elementos principales, el cual sería motor, que es el que proporciona el movimiento físico necesario, el sensor que monitorea la posición o velocidad del motor, el controlador, el cual interpreta las señales de entrada y regula el movimiento. El circuito de control conecta todos los componentes para trabajar en conjunto. ¿Cómo funciona un servomotor? El funcionamiento del servomotor se basa en un ciclo de retroalimentación, como ya lo dije anteriormente, el cual se basa por la señal PWM, que es la modulación por ancho de pulso, el cual define la posición o velocidad deseada del motor. El circuito electrónico interpreta la señal PWM y controla la potencia enviada al motor. El motor DC convierte la energía eléctrica en movimiento físico. Sensor de posición o potenciómetro detecta la posición real del motor y la envía al controlador para comparar con la posición deseada. Si hay una diferencia, el circuito ajusta el motor para corregir el error. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por todo. Los servomotores en las aplicaciones se pueden encontrar con 4 puntos muy fundamentales: es industriales, domésticas, robóticas y automatización. Cada una de ellas cuenta con partes fundamentales para poder hacer las tareas más precisas. Es decir, en las industriales funciona como máquinas de precisión en corte y fresado. Esto lo podemos ver en brazos robóticos, ensamblajes de producción. Al igual podemos usar estos servomotores para tareas de alta precisión, como un perforado o algún grabado, o una fabricación de piezas complejas con tolerancia muy ajustada. Por otro punto tenemos las domésticas. Las domésticas son aspiradoras robóticas con movimiento controlado, persianas automáticas o apertura y cierre suave. A lo que quiero con esto es que estas son equipadas con sensores para evitar obstáculos y optimizar rutas de limpieza. Para esto también tenemos otros ejemplos, como una bomba
que utiliza algoritmos para navegar por los espacios del hogar o, como ya antes mencionado, por hacer unas persianas automáticas. Contamos con otro punto muy fundamental que son las aplicaciones robóticas, que esto más que nada también se puede proporcionar en robots educativos con movimientos de extremidades. Esto lo podemos ver en la vida cotidiana en unos famosos drones. Estos drones cuentan con una hélice la cual están automatizadas por servomotores y hace que tenga una dirección asistida y facilita el giro de algunas de las hélices. Y por último contamos con los servomotores de automatización. Esto viene por dirección asistida, con giro controlado y válvulas de control de motores. A lo que vamos con esto es que facilita las ruedas, bueno, en este caso Bueno, vamos a hacer con el tema de cómo se conectan o se activa un servomotor. El servomotor maneja pulsos negativos, en este caso. Los pulsos negativos o positivos puede ser variante al tipo o modelo de servomotor. Hay unos que se activan con salidas analógicas y unas con digitales. Eso se puede llegar a ver tanto en sistemas de gobierno, sistemas automatizados, en plantas, etc. Ya depende su capacidad o utilidad, si es con corriente directa o alterna que se da los pulsos. ¿Cómo está conformado? Un servomotor en sí se puede ver en un conjunto o por separado. ¿A qué se refiere? Que el servomotor indica o establece que es un motor reductor, una placa y el brazo, o en este caso el rodamiento, como sea según la aplicación. Puede estar en un conjunto, como había mencionado, o separado, que el movimiento separado se puede ver en las plumas, sistemas de ensamble en fábricas automotrices, de refrescos, de eso que ya tienen un cierto ángulo, cierto torque, y va por separado o ya dependiendo, pero en sí son por un motorreductor, el motor, la placa y de la pluma o el brazo que lo acciona. Bueno, y en tipo de capacidad de carga, la capacidad de carga es que es el ligero, que es el mediano y el pesado. El ligero se puede hacer desde proyectos escolares más que nada, y en sistemas que requieren un mínimo consumo, un mínimo demanda de torque. Y el pesado automotriz o sistemas de gobierno. Si no me estoy mal y según lo que hemos visto, hay hasta de 15 kilogramos hasta de 10 toneladas. Eso se puede ver desde el ámbito privado y en fábricas, que se hacen en masa, en líneas de producciones, en embarcaciones, en oficinas, en los estacionamientos como las plumas, porque ese es un servo. Puede variar mucho del sistema que se emplee, pero en sí siempre se llega a lo mismo, que hagan la función de subir o bajar, o hay diferentes tipos de servo que tengan 360 grados. Muy buenas, profesor. Me presento, soy Luis Enrique Cervantes López y voy a presentarles o a darles a conocer las ventajas que vienen teniendo los servomotores, que son lo que pueden decirse las principales. Son el control preciso de posición y velocidad. ¿A qué se refiere esto? Un servomotor normalmente se puede usar en lo que viene siendo las industrias farmacéuticas, tal vez en la robótica, y esos tienen una señal que es enviada que, por ejemplo, pueden ser con el ángulo exacto del movimiento y la velocidad a la que quieres que se mueva. Esta viene siendo robotizada, calculada, básicamente, y es un movimiento que viene siendo repetitivo, o puede decirse con un ciclo. Respuestas rápidas, obviamente, como dije con anterioridad, son programados estos antes de darle una función, y ahí uno mismo o el ingeniero o el técnico que haga la programación va a decidir la velocidad
con la que va a ir, obviamente dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Que vaya a hacer, que bien, por ejemplo, lo de la producción farmacéutica, o lo más común que vemos, tal vez un servomotor es la pluma de un estacionamiento que tiene la activación, viene con todo y su ángulo. Otra ventaja viene siendo disponibilidad de distintos tamaños y capacidades de carga. Los servomotores vienen en, como dice, distintos tamaños, obviamente cada uno con un trabajo en específico y con una capacidad de carga específica. Un servomotor puede aguantar, dependiendo del trabajo, probablemente hasta unos 80 kilos, 50 kilos, como para las industrias de mantenimiento o probablemente de robótica, ¿no? Y a lo más sencillo que puede ser como para la implementación de una pequeña maqueta sobre el uso de estos. Son adecuados para aplicaciones que requieren alta presión y con control con el movimiento. ¿Ok? Eso se relaciona mucho a lo que viene siendo la primera ventaja, que fue dicha que cada una es con una precisión casi exacta y a lo que es programado el servomotor. Si tú en tu programación le pones que inicie desde probablemente un ángulo de 0 grados a 90 grados y tienes que obviamente poner igual el tiempo en el que quieres que haga ese ciclo y en cuánto tiempo quieres que llegue del punto A al punto B esa programación. Estos pues pueden variar, como dije, también del tamaño y en mi parte eso sería todo y muchas gracias por escucharme. Hola, muy buenas tardes, profesor. Me presento, mi nombre es Alan Hernández y el día de hoy le vengo a exponer un poco acerca sobre nuestra exposición. Nuestro tema fue el de servomotores y la parte que yo le vengo a exponer, o bueno, más que nada hablar un poco, es acerca de los tipos de servomotores. Bueno. Hay una clasificación nueva sobre las características que tienen esos servomotores de rotación. Desde un principio solo existían los primeros, bueno, ahora hay dos tipos de servomotores. Están los servomotores de rango de giro limitado, que estos son los más comunes. Estos permiten una rotación de alrededor de 180 grados y dice que a pesar de no tener una rotación completa, pues debido a lo que su nombre lo indica, dice su rango de giro es muy limitado. Este se puede adecuar para que funcionen como los siguientes que le voy a mencionar a continuación. El siguiente tipo de servomotor es el de rotación continua. Son similares a un motor convencional, pero las características y beneficios que podría tener un servomotor. Este sí tiene la capacidad de girar 360 grados. Dice, esto es posible de controlar eh, tanto su posición como su velocidad de giro en un momento determinado. Estos servomotores funcionan de esta manera, ya que al momento se desacoplan o sea, desacoplan el potenciómetro del eje del motor, y lo que con esto conseguimos que no haya como tal una lectura de la posición del eje y haga que el movimiento sea continuo y constante. Este servomotor no puede detener al no saber qué posición debe hacerlo porque pues la lectura no es posible. Dice, bueno, estos tipos de servomotores tienen tres tipos de movimientos. Giran en sentido horario, giran antihorario y detenerse. Además de que la velocidad nosotros la podemos modificar
y lo único que sí podemos realizar con este tipo de servomotores es que se mueva una determinada cantidad de grados y después pare. De hecho, mucho de esto lo pudimos observar en el proyecto que le presentamos el día de ayer mediante nuestro puente elevador. Pues dicho esto, pues lo trabajamos con algunos servomotores y programación en Arduino. Hubo uno que otro problemita, pero pues dimos a entender y la idea más que nada. Bueno, también existe lo que viene siendo otra clasificación de esto. Dice, la otra jerarquía dice se divide en bueno, esta otra clasificación se divide en cuatro tipos. Esta se divide según su uso, pero también por un sistema mixto de piezas electromecánicas y electrónicas que los componen. Están los motores de corriente continua. Estos son los más comunes y accesibles, pero no por ello los utilizan como diré esto, no son utilizados en todos los campos. Su función deriva de utilizar un motor de corriente continua de pequeño tamaño, y este servomotor se controla por modulación por ancho de pulso, que esto viene siendo un PWM. De ahí pasamos a lo que vienen siendo los servomotores de corriente alterna. Estos son lo que viene siendo la pieza central del motor. Bueno, la pieza que está en el centro del motor es de corriente alterna. Este se le puede utilizar con corrientes más potentes y su utilidad cambia por la de mover lo que viene siendo grandes cantidades con mayor fuerza. También tenemos lo que son los servomotores Brushless o de imanes permanentes, que esto significa que no tienen escobillas en inglés, y de ahí sea otro tipo diferente, vaya. Se utilizan para lo que viene siendo torques grandes o fuerzas para muy altas velocidades. Son los más utilizados en lo que viene siendo la industria. Estos están basados en los motores síncronos. Y por último tenemos lo que viene siendo el motor paso a paso. Dice, estos especialmente se indican para el campo de la robótica. Dice, el motor eléctrico que lo componen pues tiene una discrepancia con respecto al resto. No gira, sino que avanza un paso por otro paso, de ahí su nombre. Y se mueven por números de grados y no haciendo como que rotaciones completas, vaya. Cuando se determina un número de grados en un paso y se mueven por pulsos de corriente, que son las cuales se le aplican. Como siguiente punto, como siguiente tema, le vengo también a exponer un poco de lo que vienen siendo las desventajas. En esta diapositiva pues, se pueden observar algunas de ellas. Lo que podríamos ver como lo que vendría siendo la limitación en la rotación. Esto en ciertos tipos de ángulos, y pues esto también depende mucho del tipo de servomotor con el que se esté trabajando. También otra de las ventajas es el costo en comparación con otros motores, porque si bien podemos encontrar en el mercado servomotores de materiales, ¿cómo podríamos decir? Sencillos, también hay servomotores mucho más complejos, de los cuales pues el costo sí es muy elevado como para la tarea a lo que nosotros queramos como que desempeñarlo. También una de las desventajas que estos tienen es que pueden sobrecalentarse en aplicaciones de alta carga. Si estos se utilizan de manera continua, es por ello que al momento de comprar un servomotor o de instalar alguno, se tiene que tener mucho en cuenta la capacidad que tiene ese servomotor, tanto en todos los datos que se requieran del mismo. Y también como una de esas desventajas es que requiere un circuito de control adicional. Pero pues esta parte sí no sabría muy cómo bien explicarla, pero a la idea que me pude dar es de que sí se requiere de algún otro circuito para poder controlarlo, ya que así por sí solo no puedes realizar dichas tareas. También dice, otra desventaja es que no se le pueden cambiar las características eléctricas del motor. O sea, el motor ya viene diseñado de una manera y es por ello
es muy complicado que una persona le quiera agregar o quitar cosas como para mejorarlo. Por eso es que hay que saber muy bien las especificaciones con lo que se requiere trabajar. Dice, también están limitados por los ángulos. Esto se mencionó en la anterior diapositiva, de que depende mucho del tipo de servomotor con el que se esté trabajando, porque así como hay de giro constante, hay de giro limitado y también están los otros tipos de servomotores de paso a paso. Y también su construcción puede ser costosa. Esto ya va más ligado como al campo industrial, porque ya hablando de ese aspecto, pues en ese campo los servomotores suelen ya tener mucha carga de trabajo y su uso es demasiado constante. Es por ello de que las industrias suelen o sí suelen pedir más que nada buenos materiales en todos sus equipos, pues para evitar este tipo de conflictos de que se deje de funcionar o su vida útil sea muy corta. Y ya como último tenemos lo que puede ser que puede controlar varias secuencias de posiciones. Dice, esto es lo que nos pasó en nuestro proyecto, debido a que por querer controlar varios servomotores al mismo tiempo, no configuramos bien o pusimos malos ángulos y pues no se logró el objetivo, vaya, como tal. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero y le haya gustado la exposición. Si tiene alguna duda me la puede hacer saber. Bueno, que tengan muy linda tarde.